Mientras mi suegra y la amante de mi marido iban de compras alegremente, yo cancelé todas sus tarjetas. Mi suegra aún no sabe nada. No sabe que este palacio en el que vive es de mi propiedad. Mi venganza no ha hecho más que empezar. Ahora, por favor, pasen lista con una suscripción, un me gusta y un comentario. Si ya lo han hecho, entremos en el principio de la historia. El tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana de Limoges era la única música que llenaba el majestuoso comedor. Sobre la mesa, una enorme lámpara de araña de cristal de Murano reflejaba su luz dorada en la fría y brillante superficie de mármol italiano. Este era el escenario donde cada noche se representaba el teatro de su familia. Sofía Vargas, la directora y protagonista no reconocida de la obra, removía su crema de mariscos sin apetito. Aquella noche había preparado el plato favorito de su marido, Javier Reyes, rabo de toro estofado al vino tinto. Un proceso que le había llevado más de 5 horas, pero que Sofía había emprendido gustosamente con la esperanza de ver una sonrisa de satisfacción en su rostro. Sin embargo, Javier comía en silencio. Sus ojos se posaban con más frecuencia en la pantalla de su móvil que en su esposa sentada frente a él. «Este estofado no está mal, Sofía». La voz de doña Isabel Torres, su suegra, rompió el silencio. Su tono era seco pero lleno de espinas invisibles. Me recuerda al sabor del cocido de aquella modesta casa de comidas que había cerca de mi antiguo barrio. Para ser hecho por alguien como tú, tiene un sabor bastante auténtico, un cumplido envuelto en un insulto. Sofía estaba acostumbrada. Se limitó a esbozar una ligera curva con los labios, una sonrisa pálida que había practicado durante años. «Me alegro de que le guste, suegra. Claro que a mamá le gusta. Ella aprecia cualquier cosa que haga su nuera», dijo Javier, levantando por fin la vista del móvil. Le guiñó un ojo a Sofía como si fueran un equipo unido. Pero Sofía sabía que aquella defensa era hueca. Era simplemente la forma que tenía Javier de zanjar conversaciones potencialmente incómodas, no de proteger su dignidad. No obstante, la próxima vez, prueba una receta del libro de cocina francesa que te regalé, continuó doña Isabel, dejando la cuchara con un gesto deliberadamente elegante. Nuestra familia debe acostumbrarse a una cocina más refinada, no a estos platos de mercado. Sofía no respondió. Se limitó a mirar a su marido buscando en sus ojos una mínima señal de apoyo. Pero lo único que encontró fue su mirada esquiva mientras se servía agua en su copa fingiendo estar ocupado. En ese preciso instante, Sofía se sintió la persona más sola del palacio que ella misma había construido. Aquella casa, con sus altas columnas y muebles importados, se sentía más fría y vacía que la humilde habitación de alquiler en la que había crecido. Después de la cena, como siempre, fue tarea de Sofía recogerlo todo. Las empleadas del hogar solo trabajaban hasta la tarde, una regla impuesta por doña Isabel para, según ella, proteger la privacidad familiar. En realidad, solo era otra forma de subrayar la posición de Sofía como la sirvienta personal de la casa. Mientras fregaba los carísimos platos que ni siquiera se atrevía a usar para sí misma, Sofía se observó en el oscuro reflejo de la ventana de la cocina. Era el rostro cansado de una mujer que lo tenía todo y, sin embargo, no poseía nada. Lo que su marido y su suegra no sabían era que fuera de aquella casa, ella era una reina. Sofía Vargas era la fundadora y CEO de V-Dynamics, una startup tecnológica valorada en miles de millones de euros. Había levantado la empresa desde cero con su sudor y sus lágrimas. Pero en esa casa ocultaba deliberadamente su propia luz. Dejaba que Javier pareciera un exitoso cabeza de familia que vivía de las inversiones de la herencia de su padre. Era una mentira que habían construido juntos para no herir el frágil ego de Javier. Todo aquel lujo, la casa, los coches, las vacaciones, la tarjeta de crédito. Sin límite de doña Isabel salía de las cuentas de Sofía. Ellos vivían cómodamente sobre los cimientos de su trabajo mientras pisoteaban su autoestima sin cesar.
Aquella noche, mientras se enjuagaba la espuma de las manos, Sofía se preguntó por primera vez, ¿hasta cuándo debo seguir con esta farsa? La duda de Sofía no llegó como una tormenta. Fue más bien como una llovizna persistente que poco a poco te cala la ropa hasta helarte los huesos. Todo comenzó con su rutina en el despacho, un espacio minimalista y de alta tecnología que contrastaba con el resto de la casa y que Javier y doña Isabel consideraban el rincón de los extraños hobbies de Sofía. Allí, tras la gruesa puerta de madera de roble, Sofía se despojaba de su papel de esposa sumisa. Era SV, una sigla respetada en el mundo de los negocios. Frente a 3 monitores que mostraban complejos datos y gráficos, vigilaba simultáneamente el pulso de su empresa y sus finanzas personales. Fue entonces cuando notó una anomalía. La tarjeta de crédito que le había dado a doña Isabel, normalmente usada para la compra mensual en supermercados gourmet o para reuniones ocasionales con sus amigas en la cafetería de un hotel, mostraba un patrón de gastos extraño. Había una factura de Elysian Madrid, una boutique de bolsos de lujo en la calle Serrano, por un importe equivalente al de un coche. Múltiples transacciones en el Instituto Glamura, un salón de belleza exclusivo cuyos tratamientos costaban el sueldo de un directivo. Y con mayor frecuencia, cenas en El Zenith, un restaurante de alta cocina en la azotea de un rascacielos al que la propia Sofía nunca había ido. Al principio, Sofía lo ignoró. Quizás doña Isabel simplemente quería darse un capricho, pero las transacciones se repetían casi semanalmente y siempre en los mismos días en que Javier decía tener que trabajar hasta tarde en un nuevo proyecto o reunirse con un cliente importante de fuera de la ciudad. La sospecha se espesó. Javier se volvió más distante. Su teléfono estaba siempre en silencio y nunca se separaba de él. A menudo se alejaba para atender llamadas en susurros. A veces, cuando volvía a altas horas de la noche, Sofía percibía en su camisa el aroma de un perfume de mujer desconocido. No la fragancia fuerte y clásica de su suegra, sino una dulce y moderna. Cuando Sofía intentaba preguntar, Javier siempre tenía una respuesta evasiva. «Ah, debe ser el perfume de una clienta, cariño. La sala de reuniones era muy pequeña». O «Ya sabes que odio hablar de trabajo en casa. Me da dolor de cabeza». El punto de inflexión llegó con una llamada de Lucía, su mejor amiga desde la universidad. La voz de Lucía sonaba vacilante al otro lado de la línea. «Sofía, ¿estás bien, claro, Lucía?» «¿Por qué lo preguntas?», respondió Sofía, esforzándose por sonar alegre. Hubo una pausa. Sofía pudo oír a Lucía tomar aire. «Mira, no quiero entrometerme, pero vi a Javier por casualidad en el Corte Inglés el otro día. No estaba solo». El corazón de Sofía latió un poco más rápido. «Seguramente estaría con un cliente», dijo más para tranquilizarse a sí misma. No parecía un cliente, Sofía. «Y creo que también vi a tu suegra, a doña Isabel, en la misma mesa de la cafetería, riendo con ellos. Pero estaba lejos, no puedo asegurarlo». La llamada terminó en un ambiente de incomodidad. Sofía dio las gracias, pero su mente era un torbellino. Doña Isabel, riendo con Javier y una mujer desconocida. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar formando una imagen horrible que ni siquiera se atrevía a imaginar. La llovizna de la duda se sentía ahora como un nubarrón oscuro y pesado sobre su cabeza, listo para desatar la tormenta en cualquier momento. 2 días después, la tormenta llegó en forma de un breve mensaje de texto. Aquella tarde, Sofía estaba en una videoconferencia con su equipo de Singapur. Discutía con fluidez y confianza la estrategia de expansión en el mercado del sudeste asiático. En la pantalla era un aseo brillante, pero cuando la llamada terminó y el silencio volvió a inundar su despacho, regresó a ser la Sofía inquieta. Su teléfono vibró sobre el escritorio mostrando una notificación de Lucía. Su corazón dio un vuelco.
Con manos ligeramente temblorosas, abrió el mensaje. Era una sola frase. Lo siento, Sofía. Creo que tienes que ver esto. Debajo de la frase había una fotografía. El mundo de Sofía pareció detenerse. El aire se le atascó en la garganta. La foto, probablemente tomada a escondidas desde una mesa cercana, mostraba el interior de una cafetería de lujo. Allí, sentadas en una actitud de íntima familiaridad, había 3 personas que conocía muy bien. Su marido Javier miraba con adoración a la joven sentada a su lado. Era sin duda la amante Valeria. Ella se apoyaba coquetamente en el hombro de Javier, mostrándole una nueva bolsa de una marca de lujo. Pero no fue eso lo que destrozó a Sofía. Lo que hizo añicos su corazón fue la tercera persona en la foto, doña Isabel. Su suegra estaba sentada frente a ellos con una sonrisa tan radiante y genuina que dolía. Una sonrisa que nunca ni una sola vez le había dedicado a Sofía. Y su mano, la mano de doña Isabel, se extendía con ternura para apartar un mechón de pelo que caía sobre la mejilla de Valeria. Un gesto maternal, una señal de aceptación, una bendición. Sofía sintió un frío que le caló hasta los huesos, más gélido que el mármol del suelo de su casa. La traición de Javier ya era suficientemente dolorosa. Pero ver que su suegra, a la que había servido a pesar de sus constantes desprecios, no solo era cómplice de la infidelidad, sino que además adoraba a la amante. Era como recibir una puñalada por delante y por la espalda al mismo tiempo. Amplió la imagen. Sus ojos vacíos recorrieron cada detalle. La bolsa que sostenía Valeria era de Elysian Madrid. La mesa estaba llena de los delicados pasteles de la pastelería La Corona Dulce. Cada cargo extraño en la tarjeta de crédito ahora tenía un rostro, el rostro satisfecho de Valeria y el rostro feliz de doña Isabel. Se estaban dando un festín con su dinero, celebrando su traición a sus espaldas. Crash. El vaso de agua que estaba junto a su portátil cayó al suelo haciéndose añicos, igual que su corazón, pero Sofía no lloró. Era como si las lágrimas se hubieran congelado en sus párpados. Solo había un vacío inmenso, y ese vacío comenzó a llenarse lentamente de una furia fría y ardiente. Miró su propio rostro pálido en el reflejo de la pantalla oscura del móvil. La mujer del reflejo parecía frágil y derrotada, pero en sus ojos había algo que acababa de nacer. Algo duro, afilado e implacable. El último acto de esta farsa acababa de comenzar. Sofía permaneció inmóvil en su silla durante casi una hora, sentada en silencio en medio de los cristales rotos, dejando que el silencio del despacho absorbiera la tormenta de emociones que rugía en su interior. El dolor, el shock y la decepción se asentaron lentamente, reemplazados por una calma aterradora. Era la calma que precede al tsunami. Se levantó y caminó descalza sobre los fragmentos de cristal sin inmutarse. Sus pasos la llevaron hacia el gran ventanal que daba al jardín trasero perfectamente cuidado. Un jardín que ella había diseñado y pagado, pero que nunca había podido disfrutar en paz. Hasta ahora había creído que su paciencia era una virtud, que si cedía y se sacrificaba algún día sería aceptada, que si ocultaba su poder mantendría la paz en su hogar y el ego de su marido intacto. Qué ingenua había sido su paciencia, había sido confundida con debilidad. Su sacrificio se había dado por sentado. Ellos, Javier y doña Isabel, le habían quitado todo su tiempo, su energía, su dinero y ahora su dignidad. Le permitieron construir este palacio solo para convertirla en una sirvienta dentro de él, mientras traían a una extraña para sentarla en el trono. Se acabó, susurró a su reflejo en la ventana. Su voz era ronca pero firme. Regresó a su escritorio. Con un movimiento decidido, volvió a encender los monitores, los gráficos de bolsa, los informes financieros, los correos urgentes de sus directores. Ahora todo parecía diferente. Esto ya no era solo su trabajo, era su reino, era su fuente de poder, lo que había construido con sangre, sudor y lágrimas.
algo que no permitiría que los parásitos de su vida pisotearan. La mujer paciente que cocinaba rabo de toro durante 5 horas había muerto esa tarde. Lo que quedaba era Sofía Vargas, la CEO de V-Dynamics, una estratega conocida por ser fría y calculadora. El largo letargo como esposa sumisa había terminado. La reina había despertado. Cogió el teléfono y marcó el número de su asistente personal. Peña, buenas tardes. Sí, señora Vargas. ¿En qué puedo ayudarla? La voz profesional de su asistente sonó por el altavoz. Necesito varias cosas. Primero prepare un informe completo de todos mis activos personales, incluyendo propiedades, vehículos y cuentas bancarias. Separe claramente lo que es un bien ganancial de lo que son bienes privativos adquiridos antes del matrimonio. Entendido, señora. Segundo, contacte con nuestro equipo legal. Dígales que preparen un borrador para una demanda de divorcio y división de bienes. Adjunte como datos iniciales todos los activos que he solicitado en el primer punto. Hubo una breve pausa. Peña estaba claramente sorprendida. Sí, señora, lo haré de inmediato. Y Peña, añadió Sofía, su voz tan fría como el hielo. A partir de este momento, infórmeme en tiempo real de cada gasto que se realice con las tarjetas de crédito suplementarias a nombre de Javier Reyes e Isabel Torres. Por supuesto, señora. Tras colgar, Sofía abrió un cajón de su escritorio. Sacó una pequeña libreta con tapas de cuero. En la primera página escribió con una caligrafía nítida y decidida: Operación Recuperarlo Todo. El plan comenzó a formarse en su mente. No era un plan de venganza emocional, sino una estrategia de negocio calculada. El objetivo era despojarlos de todo el poder y el lujo que los había vuelto tan arrogantes y forzarlos a enfrentarse a la realidad. Iba a hacerles sentir lo que era no tener nada. La primera ejecución de su plan comenzó a la mañana siguiente. Sofía se levantó deliberadamente más temprano, se vistió con su mejor traje de chaqueta y salió de casa antes de que Javier y doña Isabel se despertaran. Desayunó en su oficina de CEO en la planta 50 con vistas a toda la ciudad de Madrid. El paisaje le recordó lo vasto que era su mundo y lo pequeño que era su problema doméstico visto desde esa altura. Exactamente a las 9 de la mañana llamó a su gestor de banca privada. Señor Martínez, buenos días. Soy Sofía Vargas. Señora Vargas, qué honor. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito que congele todas las tarjetas de crédito y débito suplementarias asociadas a mi cuenta, con efecto inmediato. Todas las tarjetas, también las del señor Reyes y la señora Torres, preguntó el gestor para confirmar. Sí, todas. Como motivo simplemente anote razones de seguridad. Diga que hemos detectado actividad sospechosa, dijo Sofía con un tono de negocios que no admitía réplica. Entendido, señora. Solicitud recibida. Lo procesaré ahora mismo. En 5 minutos todas las tarjetas estarán inoperativas. Sofía colgó sintiendo una fría satisfacción. El primer golpe había sido asestado. En otra parte de la ciudad, doña Isabel y Valeria disfrutaban del apogeo de su arrogancia. Después de una sesión de belleza, habían decidido almorzar en el restaurante de un hotel de 5 estrellas. Valeria señaló coquetamente el bogavante Thermidor y el champán más caro de la carta. Doña Isabel, sintiéndose inmensamente generosa y poderosa con el dinero ajeno, simplemente sonrió y asintió. Te mereces lo mejor, querida. Mi futura nuera tiene que lucir perfecta, dijo doña Isabel, guiñándole un ojo. Cuando terminaron hasta el postre y llegó la cuenta, doña Isabel entregó con aire de suficiencia su tarjeta negra al camarero. Unos minutos después, el camarero regresó con una expresión incómoda. Lo siento, señora, la tarjeta ha sido rechazada. El rostro de doña Isabel se enrojeció. ¿Rechazada? ¿Qué tontería es esa? ¿Vuelva a intentarlo? Habrá mala conexión, espetó. El camarero lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Sigue sin funcionar, señora. Valeria empezaba a impacientarse. Doña Isabel, chasqueando la lengua, sacó otra tarjeta de su bolso, la de platino. Rechazada también.
El pánico comenzó a invadirla. Probó con la de débito, igual. Empezó a oír murmullos de las mesas cercanas. Sentía que la cara le ardía. La vergüenza, la ira y la confusión se mezclaban en un cóctel tóxico. Inmediatamente sacó su móvil y marcó el número de Sofía. En su oficina, Sofía vio el nombre de su suegra parpadeando en la pantalla. Dejó que sonara un par de veces antes de contestar con una voz ligeramente adormilada. «Dígame, suegra, Sofía, ¿qué le has hecho a mis tarjetas? ¿Por qué no funciona ninguna?». La voz estridente de doña Isabel resonó sin necesidad de poner el altavoz. Sofía apartó el teléfono de su oreja por un momento. «¿Ah, sí? ¿No funcionan?», preguntó fingiendo sorpresa. «¿Será un problema de la red del banco o quizás ha introducido mal el PIN? Inténtelo más tarde. No mientas, sé que has sido tú. Reactívalas ahora mismo». «Lo siento, suegra, estoy en mitad de una reunión muy importante. ¿No puedo ser interrumpida?», respondió Sofía con calma, y sin esperar respuesta, colgó. Miró la pantalla de su teléfono y lo apagó. Podía imaginar el pánico y la furia de su suegra al otro lado. Podía imaginar el rostro malhumorado de Valeria, cuyos planes de una vida de lujo se acababan de frustrar por un día. Una pequeña y fría sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo, se dibujó en los labios de Sofía. El juego acababa de empezar y esta vez ella tenía todas las cartas. La puerta principal de la imponente mansión se abrió de golpe con un estruendo que rompió el silencio de la noche. Doña Isabel entró como un huracán, con el rostro congestionado por la ira y la humillación. Detrás de ella, con cara de pocos amigos, la seguía Valeria. La humillación en el restaurante había sido épica. Después de que todas sus tarjetas fueran rechazadas, fue Valeria quien tuvo que pagar con su propia tarjeta de débito un gasto imprevisto que la tuvo refunfuñando durante todo el trayecto en taxi. Sofía las esperaba en el salón. Estaba sentada tranquilamente en un sofá individual con una taza de té de jazmín caliente en las manos, como si esperara a unos invitados de honor. La imagen enfureció aún más a doña Isabel. Sofía Vargas gritó su voz retumbando en la estancia de techos altos. «¿Cómo te atreves a humillarme así en público? ¿Quién demonios te crees que eres, Sofía?». Bebió un sorbo lento de té antes de dejar la taza sobre la mesa. Levantó la vista y miró a su suegra con unos ojos fríos y desconocidos, una mirada que doña Isabel nunca antes había visto. «Yo solo estoy sentada en mi casa, suegra. Es usted la que ha entrado gritando a estas horas de la noche». ¿Quién de las dos está faltando al respeto aquí? Doña Isabel se quedó boquiabierta. La réplica calmada y afilada la dejó sin palabras por un instante. Hasta ahora Sofía siempre había sido la nuera que agachaba la cabeza y se disculpaba por cualquier falta real o imaginaria, pero la mujer que tenía delante era diferente. Valeria, sintiendo el ambiente hostil, decidió intervenir con un tono salamero. «Suegrita, cálmese. Seguro que Sofía no lo hizo a propósito. ¿Verdad, Sofía? Para la próxima no te olvides de pagar las facturas de las tarjetas a tiempo que luego tu suegra pasa vergüenza. Fue un error fatal». Los ojos de Sofía se clavaron en Valeria. Su mirada era tan afilada como un bisturí. «Primero, nunca me he olvidado de pagar ninguna factura. Segundo, no recuerdo haberte invitado a mi casa. Y tercero», Sofía hizo una pausa, dejando que cada palabra calara. «Los asuntos entre mi suegra y yo no son de la incumbencia de ninguna extraña». El rostro de Valeria palideció al instante. Su estatus de futura nuera, del que tanto se jactaba doña Isabel, pareció evaporarse bajo la mirada de Sofía. Buscó con la mirada a Javier, que acababa de bajar las escaleras, atraído por el ruido esperando que la defendiera. Doña Isabel finalmente recuperó la voz. «No es ninguna extraña, es la futura esposa de Javier y mi futura nuera. La que pronto será una extraña, aquí eres tú. No eres más que una esposa inútil que ni siquiera puede gestionar las finanzas de la familia».
Sofía esbozó una leve sonrisa, una que no llegó a sus ojos. ¿Las finanzas de la familia? ¿De verdad quiere que hablemos de eso, suegra? Porque que yo sepa, las personas que nunca han contribuido con un solo euro a estas finanzas son las que más exigen y más gritan. La puya iba dirigida con precisión a doña Isabel y a Javier simultáneamente. Javier, que había permanecido en silencio hasta entonces, sintió que debía intervenir para defender a su madre y a su amante. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Sofía ya se había puesto de pie. «Estoy cansada. Me voy a descansar», dijo. Su tono era final. Pasó junto a los tres, todavía paralizados por el shock, y subió las escaleras hacia su habitación sin mirar atrás ni una sola vez. Esa noche, por primera vez, doña Isabel sintió que algo iba muy mal. Estaba acostumbrada a vivir en esa casa como una reina donde cada palabra suya era una orden. Pero esa noche se sintió despojada de su poder por la nuera a la que siempre había tratado como a un felpudo. Su ira no había logrado nada más que desconcierto y un extraño atisbo de miedo. La tormenta que ella había desatado no era más que una brisa comparada con la fría calma de la Sofía que había despertado. Después de que Sofía desapareciera en su habitación, doña Isabel volcó su frustración restante sobre Javier. «Mira a la esposa que has elegido. Se atreve a contestarme, como su marido tienes que ponerla en su sitio. Ve a hablar con ella ahora mismo y dile que reactive todas mis tarjetas», le exigió tirando de su brazo. Javier, con el orgullo herido por la actitud gélida de Sofía, se sintió desafiado. Él era el hombre de la casa, o al menos siempre se lo había creído. Con paso arrogante subió a la habitación. Encontró a Sofía de pie frente al armario, eligiendo un pijama de seda como si nada hubiera pasado. La escena lo enfureció. «Sofía, ¿a qué ha venido esa actitud de ahí abajo?», preguntó en voz alta. «¿Por qué le has faltado al respeto a mi madre y por qué has bloqueado las tarjetas?». Sofía se giró y lo miró con un rostro inexpresivo. «Simplemente estoy cansada de que me insulten en mi propia casa, Javier. Y lo de las tarjetas fue una medida de seguridad rutinaria». «¿Seguridad, mis narices? Lo has hecho a propósito para humillar a mi madre delante de Valeria. Estás celosa, ¿verdad?», la acusó Javier, intentando encontrar una razón que su simple mente pudiera procesar. Sofía soltó una pequeña risa, seca y sin humor. El sonido incomodó a Javier. «Celosa, Javier. Te aseguro que lo que siento ahora mismo está muy por encima de una emoción tan simple». «No quiero saberlo», espetó Javier, volviendo a su modo arrogante. «Ahora mismo vas a bajar, te vas a disculpar con mi madre, y mañana por la mañana reactivarás todas las tarjetas. Soy tu marido, y esto es una orden». Era el momento que Sofía había estado esperando. Dejó el pijama y se acercó a Javier mirándolo directamente a los ojos. Ya no había suavidad ni súplica, solo la mirada de una CEO evaluando a un empleado incompetente. Javier Reyes dijo con una voz baja y peligrosa: «¿De verdad quieres que hablemos de finanzas? ¿De verdad quieres que hablemos de órdenes y autoridad en esta casa?». Javier se quedó en silencio. Había un tono de amenaza inconfundible en esa pregunta, un nivel de poder que nunca había escuchado en Sofía. Hasta ahora, él no tenía ni idea de dónde venía su dinero. Solo sabía que siempre estaba ahí fluyendo a su cuenta cada mes. Suficiente para su lujoso estilo de vida y para mantener a una amante. Siempre había asumido que provenía de inversiones que Sofía gestionaba. «Claro que sí», respondió, intentando aferrarse a los últimos jirones de su orgullo, aunque su voz tembló ligeramente. Sofía sonrió de lado. «Bien. Entonces explícame cuál ha sido tu fuente de ingresos este mes. ¿Cuánto has contribuido a pagar la hipoteca de esta casa, la factura de la luz, el sueldo de los empleados o incluso la comida que acabas de cenar? Antes de dar una orden a alguien, asegúrate de tener el derecho a hacerlo». La lengua de Javier se pegó a su paladar. No pudo responder. Nunca había trabajado de verdad en su vida.
Todo lo que tenía se lo habían dado, y en ese momento, bajo la mirada penetrante de su esposa, se sintió como un príncipe idiota al que acababan de despojar de su corona. «Es tarde. Voy a dormir», dijo Sofía, dándose la vuelta y dando por terminada la conversación. Javier solo pudo quedarse allí aturdido. Su ira se había mezclado con una sensación de confusión y humillación. Había subido para darle una lección a su esposa y en su lugar sentía que acababa de recibir una él. Aún no entendía del todo lo que estaba pasando, pero una cosa era segura: la Sofía que conocía había desaparecido, y la que la reemplazaba no le gustaba en absoluto. Si el incidente de las tarjetas de crédito fue el primer temblor, los días siguientes fueron una serie de réplicas que derribaron lentamente el edificio de su comodidad. Sofía ya no necesitaba decir nada, solo actuaba en silencio. A la mañana siguiente, doña Isabel se vistió impecablemente para ir a su reunión con sus amigas. Esperó impaciente en la entrada. Su chofer personal no llegaba. Tras varias llamadas sin respuesta, finalmente contactó con la empresa de conductores. La respuesta fue breve y profesional. «Lo sentimos, señora. El contrato de servicio para su dirección está siendo reevaluado a petición de nuestro cliente principal. El servicio queda suspendido hasta nuevo aviso». «¿Cliente principal?». Doña Isabel frunció el ceño sin entender. A regañadientes y refunfuñando, tuvo que llamar a un taxi, una experiencia sumamente humillante para ella. Mientras tanto, Javier intentaba transferirle dinero a Valeria, que no paraba de quejarse y exigir una compensación por el incidente del restaurante. La notificación en la pantalla de su móvil lo dejó helado: saldo insuficiente. Revisó su cuenta. No había ni rastro de la transferencia mensual de Sofía, que normalmente llegaba el día 1. Su cuenta estaba prácticamente vacía. El pánico se apoderó de él. Llamó a Sofía, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. El caos en la casa crecía. La jefa de las empleadas del hogar se acercó a doña Isabel con cara de preocupación. «Señora, aún no hemos recibido nuestro salario. Y la despensa está casi vacía. El servicio de entrega de alimentos online ha sido suspendido por falta de pago». Doña Isabel, que nunca se había preocupado por esos detalles insignificantes, solo pudo espetar: «Pues usad el efectivo que hay en la casa». «Tampoco queda efectivo, señora», respondió la empleada. Doña Isabel se quedó sin palabras. La casa siempre fresca ahora se sentía bochornosa. La televisión por cable premium, con sus cientos de canales internacionales, de repente dejó de funcionar. La conexión a Internet, antes ultrarrápida, ahora era tan lenta como en los viejos tiempos del módem. Una por una, las comodidades que daban por sentadas se iban cortando sin previo aviso. Sofía era como un fantasma en su propia casa. Se iba a trabajar antes del amanecer y volvía tarde por la noche cuando todos dormían. Evitaba deliberadamente la confrontación. Los dejaba hervir en su propio pánico, sentir cómo el grifo del dinero que siempre había fluido a raudales ahora goteaba hasta secarse. Su lujo no era más que una ilusión que podía apagarse tan fácilmente como apretando un interruptor. Y ahora ese interruptor estaba en su mano. En su apartamento de alquiler, Valeria empezaba a ponerse nerviosa. Su apuesto y rico príncipe Javier la visitaba ahora más a menudo con el ceño fruncido que con bolsas de compras. Las promesas de cenas en los restaurantes de moda, de un viaje a Bali, de un reloj de edición limitada. Todo se había evaporado. «Cariño, ¿qué te pasa últimamente?», preguntó Valeria, masajeándole las sienes. Acababan de cenar no en un restaurante de lujo, sino un plato de paella precocinada que Javier había comprado de camino. «Solo unos problemas en casa. Nada importante». «¿Qué tipo de problemas tan graves como para que mi asignación mensual aún no haya llegado?», espetó Valeria. Su tono empezaba a afilarse. «¿Y dónde está tu coche? ¿Por qué últimamente vas en taxi a todas partes? ¿Qué pensarán mis amigas si se enteran de que salgo con un hombre sin coche?». Javier suspiró. «El coche está en el taller.
y ha habido un problema con las tarjetas, por eso no he podido hacerte la transferencia. Solo tengo un poco de paciencia. ¿Paciencia? Ya he tenido suficiente paciencia, Javier. Rechacé a muchos otros hombres ricos por ti. Me prometiste que te casarías conmigo, que me darías una vida mejor que la de esa esposa sosa tuya. ¿Y ahora qué es esto? Ayer tuve que pagar yo la cena, explotó Valeria. Su dulce fachada se había desmoronado. Su relación construida sobre los cimientos del lujo y las mentiras mostraba sus primeras grietas. Valeria no estaba con Javier por amor, sino por el estilo de vida que él podía proporcionarle. Cuando ese estilo de vida se vio amenazado, su lealtad también se tambaleó. Escucha, es algo temporal. Todo volverá a la normalidad pronto, dijo Javier intentando abrazarla. Valeria lo apartó. Quiero pruebas, no promesas. La semana que viene es mi cumpleaños. Quiero ese bolso que vimos en Elysian Madrid. Cómpramelo y entonces creeré que todo está bien. La amenaza, aunque no verbalizada, quedó flotando en el aire. Javier se hundió en el sofá derrotado. Ese bolso costaba decenas de miles de euros. Incluso en circunstancias normales, era un dinero que tendría que pedirle específicamente a Sofía. Ahora, con telarañas en sus cuentas, la exigencia de Valeria sonaba como una sentencia de muerte. Estaba atrapado. Por un lado, una esposa que se había convertido en un monstruo frío que controlaba su vida. Por el otro, una amante que al cortarse el grifo del dinero empezaba a mostrar sus garras. El príncipe idiota se dio cuenta de que su mundo perfecto se estaba desmoronando. Una semana de privaciones fue suficiente para llevar a doña Isabel y a Javier al límite. No podían más. Esa noche esperaron deliberadamente a que Sofía volviera y la interceptaron en el salón. Las luces estaban encendidas al máximo, creando una atmósfera de interrogatorio. «Tenemos que hablar, Sofía», dijo Javier, esforzándose por sonar autoritario. Su rostro estaba marcado por el cansancio y la frustración. «Hablen», dijo Sofía con calma, dejando su maletín. «¿Qué es lo que pretendes?», espetó doña Isabel. «Nos estás torturando lentamente. Nos has cortado todo, nos has humillado, nos haces vivir como mendigos. Y esta es tu forma de agradecernos toda la amabilidad que te hemos mostrado». «¿Amabilidad, Sofía?» Casi se rió. ¿A qué amabilidad se refiere? ¿A los insultos diarios o a bendecir la infidelidad de mi marido? «Sofía, esto es ir demasiado lejos», intervino Javier. «Eres mi esposa. Tu deber es servir a tu marido y a tu familia, no actuar por tu cuenta. Si no puedes ser una buena esposa, entonces tal vez nosotros... ¿Nosotros qué?», Javier lo cortó Sofía, su voz afilada. «¿Nos divorciamos? ¿Es eso lo que quieres decir?» La pregunta directa dejó a Javier y a doña Isabel en shock. Solo querían amenazarla, no estaban realmente preparados para una consecuencia tan drástica. Sabían, aunque no lo admitieran, que sin Sofía no eran nada. «Javier ya no te tiene ningún respeto. Quiere destruir nuestra familia», gritó doña Isabel intentando manipular la situación. «Eres una desagradecida, Sofía. Te acogimos en esta prestigiosa familia, a ti que vienes de un entorno humilde. Te dimos una vida de lujo y ahora te revuelves contra nosotros». «Basta ya», dijo Sofía, harta de sus falsas narrativas. No dijo nada más. Con un gesto muy tranquilo, abrió su maletín, sacó un sobre manila y lo dejó sobre la mesa de centro entre ellos. «¿Qué es esto?», preguntó Javier con recelo. «Ábrelo», respondió Sofía. Con manos temblorosas, Javier abrió el sobre y sacó su contenido. Una única fotografía brillante tamaño folio. Doña Isabel se inclinó para verla. Al instante, toda la ira y la arrogancia desaparecieron de sus rostros, reemplazadas por una palidez espantosa. La foto capturaba con nítida claridad la escena en la cafetería de lujo. Javier mirando con amor a Valeria apoyada coquetamente en él, y doña Isabel sonriendo felizmente mientras le arreglaba el pelo a Valeria con ternura. La prueba irrefutable de una triple traición. Un silencio sofocante llenó la habitación.
El tic-tac del reloj de pared sonaba como martillazos. Finalmente Sofía habló. Su voz era baja, pero temblaba no de llanto, sino de una furia contenida durante mucho tiempo. Gracias. ¿Por qué, suegra, sus ojos se clavaron en doña Isabel? ¿Por la amabilidad de bendecir la infidelidad de su hijo con mi dinero? ¿O por la vida de lujo de la que disfrutaba con su amante mientras yo me partía la espalda trabajando para pagarlo todo? Luego se giró hacia Javier. ¿Y tú, Javier? Hablas del deber de una esposa. ¿Acaso el deber de un marido es traicionar, mentir y vivir como un parásito de su mujer? No hubo respuesta. Los dos estaban congelados, desnudos ante la verdad, pillados infraganti. La foto sobre la mesa se había convertido en un juez silencioso que dictaba su sentencia. La verdadera tormenta acababa de empezar y se dieron cuenta de que ya no tenían dónde esconderse. El silencio que siguió a las palabras de Sofía pesaba más que cualquier tormenta. La foto sobre la mesa era el centro de gravedad de la habitación, atrayendo todas las miradas y absorbiendo todo el oxígeno. Javier miraba la foto, luego a Sofía y de nuevo a la foto. Su rostro era un lienzo de confusión y culpa innegable. No tenía excusa. Pero doña Isabel, que había vivido décadas bajo una máscara de arrogancia, no se iba a rendir tan fácilmente. Para ella, admitir un error era la mayor forma de debilidad. El color volvió lentamente a su rostro pálido, no de vergüenza, sino de una ira que buscaba una salida. Es un montaje, siseó señalando la foto con un dedo tembloroso. Es una foto manipulada. Estás haciendo esto a propósito para quedarte con toda la fortuna de mi hijo. La fortuna de su hijo, suegra, la miró Sofía sin pestañear. ¿A qué fortuna se refiere? A todo esto doña Isabel abarcó la magnífica estancia con un gesto de la mano. Esta casa, todo lo que hay en ella, es de Javier. Tú solo vives aquí de prestado. Deberías estar agradecida de que te dejemos. Y ahora te atreves a montar este drama de pacotilla. Era su última y fatal equivocación. Era el arma final que siempre había usado para amenazar a Sofía. Pero esa noche, el arma se giró y apuntó directamente contra ella. De acuerdo, dijo Sofía con calma, como si tratara con un cliente difícil. Si insiste en que yo solo vivo de prestado y que esta casa es propiedad de su hijo, entonces no hay nada más que hablar. Doña Isabel sintió que había ganado. Me alegro de que entres en razón. Ahora haz las maletas y lárgate de la casa de mi hijo. Fuera Javier parecía alarmado por la escalada de la situación. Mamá intentó intervenir, pero fue silenciado por la mirada fulminante de su madre. Sofía no se movió un centímetro. Solo miró a su suegra con una expresión indescifrable, una mezcla de lástima y desprecio. Me iré encantada, dijo. Doña Isabel sonrió triunfante. Pero serán ustedes dos quienes hagan las maletas. Se inclinó, abrió el maletín que había dejado en el suelo y sacó una gruesa carpeta de plástico azul. La abrió y desplegó su contenido sobre la mesa justo al lado de la foto de la traición. Eran varios documentos oficiales con el membrete del registro de la propiedad, sellos, timbres y firmas. El más destacado estaba en la parte superior, la escritura de la propiedad del terreno y el edificio en el que se encontraban. Lean, dijo Sofía. Lean el nombre del propietario único que figura ahí. Dudando, Javier cogió el documento. Sus ojos se abrieron como platos al leer el nombre impreso en negrita en la sección titular. No era su nombre. No era el de su padre. Ni siquiera era un nombre conjunto. Solo había un nombre, Sofía Vargas. Debajo la fecha de la transacción, 2 años antes de que ella y Javier se casaran. La compra se había realizado al contado. El documento cayó de las manos inertes de Javier. Doña Isabel lo arrebató y lo leyó con pánico. Lo leyó 1, 2, 3 veces. La verdad la golpeó con tal fuerza que se tambaleó hacia atrás y se dejó caer en el sofá. Su rostro, antes rojo de ira, ahora estaba pálido como el de un cadáver. Toda la narrativa de su vida se había derrumbado en un instante. No era la gran dama de la casa de su hijo.
era una simple inquilina, una parásita que vivía de la generosidad de la nuera a la que tanto había despreciado. «Esta casa es mía», repitió Sofía, su voz clara y autoritaria en el silencio sofocante. «Los coches del garaje son activos de mi empresa. Estos muebles los pagué yo. Hasta el plato que usó para cenar anoche es mío». Hizo una pausa, dejando que la cruel verdad le escalara hasta los huesos. «Así que, suegra, le repito la pregunta si alguien tiene que irse de aquí. ¿Quién será?». Pasaron 2 días en una atmósfera de guerra fría, sofocante. Doña Isabel se encerró en su habitación demasiado humillada para dar la cara. Javier deambulaba por la casa como un león enjaulado, confundido, furioso y desesperado. Cada intento de contactar a Sofía por teléfono fracasó. Su esposa parecía haber desaparecido, pero su presencia se sentía en cada rincón a través de los servicios cortados y el silencio torturador. Al tercer día, Javier recibió un mensaje de Sofía. Era corto y sin emociones. «Mañana a las 10 oro en esta dirección, para terminar con todo. Ven solo». Debajo, una dirección en el corazón del distrito financiero de Madrid, un rascacielos imponente por el que Javier había pasado a menudo, pero en el que nunca había entrado. Una chispa de esperanza se encendió en su mente. Quizás Sofía quería negociar. Quizás aún podría conseguir una parte o al menos acceso a fondos de emergencia. Con esa idea decidió ir. A la mañana siguiente, con el último dinero que le quedaba en la cartera, tomó un taxi a la dirección indicada. Se quedó boquiabierto al llegar frente al edificio llamado Torre Un Dynamics. No era una pequeña oficina, era la sede de un enorme conglomerado corporativo. Dudando, entró en el vestíbulo de una opulencia increíble. El suelo de granito negro brillaba como un espejo. Una recepcionista se levantó al verlo acercarse y sonrió amablemente. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Tengo una cita con...» «Sofía Vargas», respondió Javier, algo nervioso. La recepcionista sonrió aún más. «Ah, el señor Reyes. Por supuesto, la presidenta le está esperando. Le acompaño». «Presidenta». El corazón de Javier latió con fuerza. Siguió a la recepcionista hasta un ascensor privado para VIP. En la última planta, las 50, las puertas se abrieron y una joven de aspecto profesional lo saludó. «Buenos días, señor Reyes. Soy Peña, la asistente personal de la presidenta Vargas. Por aquí, por favor». Javier caminó por un pasillo silencioso, alfombrado. Cada empleado con el que se cruzaba se detenía para hacer una respetuosa inclinación de cabeza. «Buenos días, señor Reyes». Todos parecían conocerlo. Peña abrió una enorme puerta de madera al final del pasillo. Detrás se extendía una oficina más grande que toda la planta baja de su casa. Las paredes eran de cristal, ofreciendo una vista de 360 grados de Madrid. En el centro, detrás de un imponente escritorio de caoba, estaba sentada una mujer. Era Sofía, pero al mismo tiempo no lo era. Llevaba un traje de chaqueta azul oscuro perfectamente entallado. Su pelo estaba recogido en un moño impecable y su aura emanaba un poder y una confianza absolutos. Esta no era la Sofía que cocinaba rabo de toro en la cocina. No era la Sofía que agachaba la cabeza ante los insultos. Esta era una reina en su trono. «Bienvenido a AB Dynamics». Javier lo saludó Sofía, su voz tranquila pero resonante. O mejor dicho, «bienvenido a mi mundo». Javier solo pudo quedarse allí boquiabierto. Una placa en el escritorio lo confirmó todo Sofía Vargas, presidenta y CEO. Esta empresa es tuya, sí es mía. La fundé hace 8 años empezando en un pequeño garaje, respondió Sofía como si hablara del tiempo. Pulsó un botón del intercomunicador. «Peña, traiga el informe financiero del señor Reyes, por favor». Momentos después, Peña entró y colocó una carpeta frente a Javier. «Ábrela», ordenó Sofía. Con manos temblorosas, Javier la abrió. Dentro estaba el desglose detallado de cada inversión que había recibido mensualmente.
No eran rendimientos de inversión, eran un gasto de la empresa codificado como asignación familiar para directivos. La siguiente página detallaba cada gasto de las tarjetas de crédito suyas y de su madre. Todo pagado íntegramente por V-Dynamics. Todo lo que has tenido, todo lo que has disfrutado, todo lo que has usado para mantener a tu amante, continuó Sofía, su voz desprovista de emoción. Era una asignación mía, un beneficio que te proporcioné por tu estatus como mi marido. Miró directamente a los ojos de Javier, ahora llenos de terror. Y como un empleado de bajo rendimiento, esos beneficios quedan oficialmente revocados. Javier se desplomó en la silla frente al escritorio. Su corona invisible se había hecho polvo. El príncipe idiota finalmente se dio cuenta de que no era nada. Solo era un nombre en una lista de asignaciones que acababa de ser eliminada. La derrota de Javier en la torre Zeto Dynamics fue psicológica, pero Sofía sabía que para gente como él y doña Isabel, el golpe más duro era la pérdida física y pública de sus símbolos de estatus. 2 días después de esa reunión, el deportivo europeo rojo, que Javier usaba para presumir, estaba aparcado frente a la casa. Javier se disponía a salir para la humillante tarea de pedir dinero prestado a sus amigos. Justo cuando abría la puerta, 2 grandes grúas se detuvieron frente a él, bloqueando la salida. Varios hombres corpulentos con uniformes que decían Logística BD bajaron. «Buenos días, somos del Departamento de Gestión de Activos de V-Dynamics», dijo el jefe del equipo cortés pero firme. Mostró una orden. «Estamos aquí para recuperar los 2 vehículos con las matrículas indicadas en este documento activos de la empresa. Uno era el deportivo de Javier, el otro el lujoso SUV que doña Isabel usaba para sus reuniones sociales». «¿Qué demonios? Este es mi coche», protestó Javier. «Según nuestros registros, señor, este vehículo está registrado como coche de empresa para uso ejecutivo a nombre de V-Dynamics». «No es de su propiedad personal», respondió el empleado con calma, haciendo una señal a su equipo para que comenzara la operación. Desde dentro, doña Isabel escuchó el alboroto y salió corriendo. Sus ojos se abrieron como platos al ver su preciado coche siendo preparado para ser remolcado. ¿Qué le están haciendo a mi coche? ¿No saben quién soy? Yo», gritó histéricamente. Los vecinos empezaron a salir de sus casas para observar el drama que se desarrollaba frente a la magnífica mansión. Para doña Isabel, que siempre había cuidado su imagen de matriarca de la alta sociedad, la escena era una pesadilla. «Solo seguimos las órdenes del propietario legítimo, señora», respondió el empleado impasible ante su histeria. Javier y doña Isabel no pudieron hacer nada más que observar impotentes cómo sus 2 símbolos de orgullo eran cargados y se los llevaban. Estaban varados en su palacio sin sus carrozas doradas. La humillación frente a las docenas de ojos curiosos de sus vecinos fue más dolorosa que la propia pérdida económica. Sofía no solo les había quitado su lujo, sino también su orgullo y su máscara social. Perder el coche fue un golpe duro para Javier, pero el golpe de gracia vino de donde menos lo esperaba Valeria. Su cumpleaños era en 2 días y Javier estaba en la peor situación de su vida. Sin dinero, sin coche, sin poder. Desesperado, vendió el único reloj de lujo que aún poseía un regalo que Sofía le había hecho en un antiguo aniversario. Con ese dinero, compró un bolso de una marca española decente, pero muy lejos del estándar de Elysian Madrid que Valeria había exigido. Se presentó en el apartamento de Valeria con la caja de regalo y un ramo de flores. La cara de Valeria, inicialmente sonriente, se agrió al ver el contenido de la caja. «¿Qué es esto?», preguntó con un tono glacial. Es tu regalo». «Feliz cumpleaños, cariño», respondió Javier nervioso. Valeria soltó una carcajada despectiva. «¿Regalo? ¿Llamas a esto un regalo? Mi bolso para ir a la compra es más caro que esto, Valeria. Por favor, entiéndelo. Estoy pasando por un mal momento». «Tus problemas no me importan», lo cortó Valeria, su ira explotando. Le arrojó la caja del bolso.
Estoy harta de tus excusas, eres un perdedor, un príncipe sin reino. ¿Creías que iba a seguir contigo ahora que eres un don nadie? Solo eres un parásito que vivía de su mujer Javier. Y ahora que ella te ha cerrado el grifo, no eres nada. Cada palabra de Valeria era una daga directa al corazón del ya destrozado ego de Javier. Ya he encontrado mi reemplazo, continuó Valeria con una sonrisa cruel. Un hombre de verdad, no un niño de mamá como tú. Justo entonces, el claxon de un coche de lujo sonó desde la calle. Valeria cogió su bolso, uno auténtico de Elysian Madrid. ¿De dónde has sacado eso?, preguntó Javier con voz ronca. Del señor Ibáñez. Me va a llevar a París la semana que viene para celebrar mi cumpleaños, respondió ella con indiferencia. Pasó junto a Javier, golpeándolo deliberadamente con el hombro y abrió la puerta. Ah, una cosa más. El alquiler de este apartamento vence mañana. Felicidades por quedarte en la calle. Valeria le cerró la puerta en la cara. A través de la ventana, Javier vio cómo bajaba y se subía a un Bentley conducido por un hombre mayor y adinerado. Se fueron riendo dejando a Javier solo en el silencioso pasillo del edificio, destrozado y completamente solo por primera vez en su vida. Tras ser abandonado por Valeria, Javier regresó a casa a trompicones. Encontró a su madre sentada en el oscuro salón. Habían cortado la electricidad. No habían podido, o más bien, no habían sabido pagar la factura. Solo una tenue luz de emergencia revelaba el polvo que comenzaba a acumularse sobre los caros muebles. Se sentaron en un silencio miserable dos miembros de la realeza desterrados de su trono. De repente la puerta principal se abrió. Era Sofía. Su silueta se recortaba contra la luz del exterior. No encendió ninguna vela ni lámpara. Simplemente se quedó en el umbral observando a las dos figuras acurrucadas en la oscuridad. «He venido a hacerles una última oferta», dijo Sofía, su voz fría y profesional. Javier y doña Isabel levantaron la cabeza. «Tienen dos opciones», continuó. «Primera, se van de aquí esta misma noche. Pueden llevarse su ropa, pero nada más. No presentaré cargos contra ustedes por nada y serán libres de ir a donde quieran. Irse sin dinero, sin destino, sin un lugar donde vivir. La opción era equivalente a quedarse en la calle. La segunda opción». Sofía extendió la mano. En su palma había una simple llave. «He alquilado un pequeño apartamento para ustedes. He pagado 3 meses de alquiler por adelantado. Tiene muebles básicos y hay algo de dinero sobre la mesa para que coman durante una semana. Después de eso, tendrán que encontrar la forma de sobrevivir por su cuenta». Doña Isabel miró la llave con ojos de horror. Un pequeño apartamento de alquiler, después de décadas de lujo, era una humillación inimaginable. Pero Javier lo vio de otra manera. Después de la humillación con Valeria y de quedarse sin un céntimo, la oferta de Sofía se sentía como un salvavidas en medio del océano. Era una humillación, sí, pero también era una oportunidad de sobrevivir. Con mano temblorosa, pasando junto a su madre, aún paralizada por el shock, Javier caminó hacia Sofía. No se atrevió a mirarla a los ojos. Simplemente agachó la cabeza y tomó la pequeña llave de la palma de su mano. La llave se sentía más pesada que un lingote de oro. Era la llave de su nueva y miserable vida y el símbolo de su rendición absoluta. Esa noche, con solo 2 maletas de ropa, Javier y doña Isabel tomaron un taxi y abandonaron su palacio. Llegaron a un callejón estrecho en las afueras de la ciudad. El apartamento era exactamente como lo habían imaginado, pequeño, con la pintura de las paredes empezando a desconcharse y una sola bombilla que parpadeaba débilmente en la entrada. Cuando Javier abrió la puerta, un olor a humedad y encierro los recibió. Esta era su amarga realidad. Del trono de oro habían caído al abismo más profundo. La vida en el estrecho apartamento de alquiler fue un infierno para doña Isabel. Su orgullo era erosionado cada día por el calor sofocante bajo el techo de chapa, el ruido de los vecinos a través de las finas paredes y la amarga realidad de tener que pensar 2 veces antes de comprar comida.
El dinero que Sofía les había dejado se agotó rápidamente. Ahora vivían del pequeño e irregular sueldo que Javier ganaba. La arrogancia ya no era un lujo que pudiera permitirse. El golpe final a su orgullo llegó cuando desesperada intentó contactar a una de sus antiguas amigas de la alta sociedad, una que siempre la había halagado. Con el último saldo de su teléfono, la llamó y con voz suplicante intentó pedirle dinero prestado. La respuesta fue gélida e insultante. «Ay, Isabel, lo siento. Mi marido me ha dicho que no nos relacionemos con gente de mala reputación. Además, nos vamos de vacaciones a Suiza y necesitamos todo nuestro dinero». La llamada se cortó. En ese momento, doña Isabel se derrumbó. Se dio cuenta de que el estatus social que tanto había venerado era tan fino como el papel. Sin dinero ni lujo que la respaldaran, no era nadie a sus ojos, solo un chisme vergonzoso. Reuniendo las últimas fuerzas y el último gramo de orgullo que le quedaban, hizo algo que nunca en su vida había imaginado, tomó un autobús urbano caluroso y abarrotado, y se dirigió a la torre Dynamics. Se veía tan pequeña y perdida en el grandioso vestíbulo. Su ropa, antes cara, ahora parecía raída y deslucida. Peña, la asistente de Sofía, la encontró en el vestíbulo con una mirada de compasión. No la llevó a la oficina de la CEO, sino a una pequeña y modesta sala de reuniones. Unos minutos después, Sofía entró. No llevaba un traje de poder, sino una simple blusa y pantalones. Su rostro estaba sereno. No había ninguna expresión de triunfo. Doña Isabel no pudo más. Se arrodilló en el suelo y rompió a llorar. Su llanto ya no era el de una reina del drama manipuladora. Era el sollozo desconsolado de una mujer anciana que lo había perdido todo. «Lo siento, Sofía, lo siento», sollozó entre lágrimas. «Me equivoqué, fui arrogante, fui cruel contigo. Yo estaba celosa de ti, celosa de ver lo brillante que eras mientras mi hijo no era capaz de hacer nada. Por eso te culpaba de todo». Lo confesó todos sus celos por el éxito de Sofía que conocía en secreto, su arrogancia que usaba para ocultar la vergüenza de que su hijo fuera un mantenido, y su error fatal de apoyar la infidelidad de Javier para tener una nuera que pudiera controlar. «Por favor, te lo ruego, Sofía, no te pido que me devuelvas el lujo. Simplemente no puedo vivir así. Castígame a mí, pero no seas tan dura con Javier. Todo lo que hizo fue por mi mala educación». Sofía escuchó toda la confesión en silencio. No la ayudó a levantarse. Dejó que su suegra vomitara todo el veneno del arrepentimiento que guardaba en su corazón. Cuando el llanto amainó, Sofía finalmente habló. Su voz era suave pero firme. «Levántese, suegra. Arrodillarse no cambiará nada. El arrepentimiento no significa nada sin un cambio. Este castigo no fue para torturar, sino para enseñar». ¿Qué lección ha aprendido doña Isabel? La miró con los ojos anegados en lágrimas. Por primera vez vio a Sofía no como su nuera o una máquina de hacer dinero, sino como una mujer mucho más sabia y fuerte que ella. Mientras su madre se tragaba la amarga medicina del arrepentimiento, Javier se tragaba el polvo y el sudor en un enorme almacén de logística en las afueras de la ciudad. Después de ser rechazado en docenas de oficinas por su falta total de experiencia, el único trabajo que pudo conseguir fue como mozo de almacén. El primer día fue un infierno. Su cuerpo, acostumbrado a la suavidad de los sofás y al frescor del aire acondicionado, tuvo que levantar cajas pesadas bajo el calor del techo del almacén. Sus músculos gritaban de dolor. Sus manos suaves se arañaron y llenaron de ampollas en la primera hora. Su capataz era un hombre rudo que le gritaba si trabajaba demasiado lento. Comió con los otros trabajadores sentado en un trozo de cartón con un tupper de comida simple. Los escuchó quejarse de las cuotas de la moto y de las clases extraescolares de sus hijos, problemas reales que sonaban extraños en sus oídos. Aquí a nadie le importaba su apellido o qué coche solía conducir.
Su valor se medía únicamente por la cantidad de cajas que podía mover. Cada noche volvía al apartamento hecho polvo. Se quedaba dormido al instante sin tiempo para pensar demasiado. Lenta pero inexorablemente, el duro trabajo físico comenzó a cambiarlo. Su arrogancia y pereza fueron erosionadas por un agotamiento abrumador. Al final de la primera semana recibió su salario unos pocos billetes viejos en un sobre marrón. La cantidad no llegaba ni para pagar una ronda de bebidas en la cafetería a la que solía ir con Valeria. Pero al mirar ese dinero, una extraña sensación creció en su corazón, una que nunca antes había sentido orgullo. Este dinero era suyo. No era un regalo, ni una asignación, ni el resultado de ser un mantenido. Era el fruto de su propio sudor. Esa noche, por primera vez, le dio todo su salario a su madre. Mamá para la compra de la semana dijo brevemente y se fue a su habitación a descansar, su cuerpo dolorido. Doña Isabel miró el dinero en sus manos y luego la espalda de su hijo, que ahora parecía más fuerte y robusta. Las lágrimas volvieron a asomar a sus ojos. Su hijo, su príncipe idiota, por fin estaba empezando a aprender a ser un hombre. Un mes después de la lacrimógena reunión con doña Isabel, Sofía decidió que era hora de cerrar el último capítulo de su pasado. No citó a Javier en su oficina ni en su casa. Fue a la pequeña cafetería donde los mozos de almacén comían su almuerzo. Javier estaba sentado solo en un rincón devorando su comida. Su aspecto había cambiado mucho. Su piel estaba más oscura por el sol, su cuerpo más musculoso y su mirada ya no era vacía, sino que tenía la concentración de un trabajador. No pareció sorprendido al ver a Sofía entrar y sentarse frente a él. Sofía, en contraste con el entorno, vestía una elegante ropa casual, pero ya no había un aura de frialdad intimidante. Su rostro parecía más tranquilo, más en paz. «¿Cómo estás, Javier?», lo saludó su voz, era sincera. «Bien», respondió él, breve y torpemente. «¿Qué haces aquí, Sofía?», fue directa al grano. Puso una gruesa carpeta sobre la mesa entre sus platos. «Son los papeles, Javier. Léelos y si estás de acuerdo, fírmalos». Javier ya sabía lo que eran los documentos del divorcio. Los leyó rápidamente. Sofía no pedía nada. La división de bienes simplemente establecía que todos los activos a nombre de Sofía seguirían siendo suyos, y Javier no recibiría ni un céntimo, un hecho que él ya había aceptado. No había cláusulas humillantes ni onerosas. Todo era limpio y profesional. «No pondré las cosas difíciles», dijo Javier con voz ronca sin apartar la vista del papel. «Firmaré». «Gracias», respondió Sofía. Hubo un momento de silencio, solo roto por el bullicio de la cafetería. «Sofía», dijo Javier finalmente, atreviéndose a mirar a los ojos de la que una vez fue su esposa. «Lo siento por todo. Sé que es demasiado tarde y no espero que me perdones. Solo quería que lo supieras. De verdad que lo siento». Sofía lo miró y por primera vez en mucho tiempo vio al verdadero Javier. No al príncipe idiota, no al marido traidor, sino simplemente a un hombre que había cometido muchos errores y ahora estaba asumiendo las consecuencias. «Te perdono, Javier», dijo Sofía en voz baja, «y me perdono a mí misma por haberme abandonado durante tanto tiempo. Ahora ambos podemos empezar una nueva vida». Javier firmó los papeles con un bolígrafo que Sofía le prestó. Cuando le devolvió la carpeta fue como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Era un final triste, pero también un alivio. Su matrimonio lleno de farsas terminó oficialmente en una humilde cafetería sobre una mesa compartida con un plato de comida y el sudor del trabajo. Pasaron los meses y la vida de Javier y doña Isabel encontró un nuevo y arduo ritmo. Cuando el contrato de 3 meses que Sofía había pagado terminó, tuvieron que pagar el alquiler por sí mismos. Tuvieron que mudarse a un apartamento aún más pequeño y más alejado del centro. Doña Isabel, sin ninguna habilidad profesional, empezó a aceptar encargos de galletas y tartas caseras de sus vecinos. Su talento culinario, antes usado solo para presumir en sus reuniones sociales,
era ahora su único medio de supervivencia. Cada mañana aprendió a regatear los precios de las verduras en el mercado del barrio y a contar cada euro con cuidado. Ya no se quejaba. Su rostro envejecido estaba marcado por el cansancio, pero también por una nueva fortaleza. Javier siguió trabajando en el almacén. Su salario era bajo, pero era un trabajador diligente. Ya no soñaba con deportivos o relojes de lujo. Sus sueños ahora eran mucho más modestos: pagar el alquiler a tiempo y asegurarse de que su madre tuviera ingredientes para sus tartas. La relación madre-hijo se transformó por completo. Antes eran socios en la pereza y la arrogancia. Ahora eran un equipo que luchaba por sobrevivir. A veces, cuando Javier volvía del trabajo y encontraba a su madre, dormida de cansancio frente al horno, la cubría con una manta, un pequeño gesto de cuidado que nunca antes se le habría ocurrido. Lo habían perdido todo: fortuna, estatus, amigos y familia. Fue una lección de vida muy, muy cara. No eran felices, pero ya no vivían en una mentira. En la pobreza y el trabajo duro estaban recuperando lentamente los pedazos perdidos de su dignidad. Sofía no les había dado un pez, ni siquiera les había dado una caña de pescar. Simplemente los había arrojado al mar y los había obligado a aprender a nadar. Y sorprendentemente lo estaban logrando. Un año después, Sofía estaba de pie frente al enorme ventanal de su nueva oficina en Singapur. B Dynamics había tenido un éxito masivo en su expansión al mercado del sudeste asiático. El contrato que acababa de firmar estaba valorado en miles de millones. Sonrió levemente. No era la sonrisa fría y calculadora de antes, sino una sonrisa teñida de satisfacción genuina y paz. Después del divorcio, a veces recibía noticias de Javier y doña Isabel a través de Peña, quien los monitoreaba discretamente por orden suya. Al saber que estaban sobreviviendo por sí mismos, Sofía finalmente pudo dejar ir el pasado por completo. Ya no vivía a la sombra de la venganza. Su energía ahora se dedicaba por completo a construir su imperio, y lo que es más importante, su propia felicidad. Empezó a dedicar más tiempo a sí misma, aprendió a pintar, viajó sola, hizo nuevos y sinceros amigos. Su teléfono sonó. Era una videollamada de su amiga Lucía. «Enhorabuena, presidenta. ¡Qué pasada! He visto la noticia del contrato en la televisión», exclamó Lucía desde la pantalla. Sofía se rió. «Gracias, Lucía. Todo es gracias a tu apoyo. Bueno, cuando vuelves, tenemos que celebrarlo». «Pronto», respondió Sofía. Sus ojos contemplaron el horizonte brillante de la ciudad bajo ella. Después de la llamada, Sofía se quedó allí mirando las interminables luces de la metrópoli. Antes, su mundo se sentía como una jaula dorada que ella misma había construido para encerrarse en una farsa. Se había convertido voluntariamente en un pájaro invisible para proteger el ego de otra persona. Ahora se daba cuenta de que la jaula nunca había existido. La puerta siempre había estado abierta, solo que ella tenía demasiado miedo de volar. La traición, el dolor, habían sido la tormenta que rompió su jaula. Y su venganza, la forma en que aprendió a usar sus alas. Ya no necesitaba una jaula. Ya no necesitaba atenuar su luz por nadie. Era Sofía Vargas. No la esposa de nadie, no la nuera de nadie. Era la reina de su propio destino. Mirando el vasto y libre cielo nocturno, se susurró a sí misma: «El mundo es mío».